en Santiago capítulo 5 y seguimos con la serie La Segunda Venida del Señor, cuarta parte. Toda esta línea de pensamiento que Santiago se dirige, que nos está dando, toda va enfocada hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos la semana pasada en mi introducción que debemos de santificarnos, debemos de apartarnos, ¿verdad? Debemos de amarle. Que el propósito de Santiago es que nosotros tengamos una vida santa en el Señor. Y más que nada, nuestra práctica diaria en el cristianismo. Yo sé que la vida del cristiano no es fácil, pero no es un pretexto, hermanos. No es un pretexto. ¿Por qué? Porque a diario tenemos persecución. A veces tenemos problemas con la carne. A veces tenemos muchas cosas con las que batallamos día con día. Y eso nos entristece, ¿o no? Claro, debe de entristecerte, sí. Y hermanos, no hay un pretexto para no vivir una vida cristiana comprometida al Señor. Como subtítulo le he puesto ejemplo o ejemplos de compromiso. Ejemplo o ejemplos de compromiso. No hay ni un pretexto para no servir a nuestro Señor Jesucristo. Nada. Nada hay de pretexto. ¿Sí? Siempre nosotros como seres humanos estamos poniendo un pretexto. Hace rato, ¿verdad?, platicaba con Humberto y me decía, ¿estás preparado para el tablero? Y yo decía, bueno, pues no tuve mucha oportunidad, pero no había un pretexto para no, ¿sí? No hay aunque no es al 100%, pero no hay un pretexto para que no te esfuerces a hacerlo en un porcentaje más que el 0%. ¿Sí? El 0%, hermanos, no estás obedeciendo a Dios. El 1% todavía va más arriba. El 2% va más allá arriba. Pero no hay pretexto para el compromiso delante de Dios. Vamos a hacer la lectura. Santiago 5, versículo 10 y versículo 11. Dice Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta tarde, Señor, queremos pedir tu dirección. En esta tarde queremos que tú muevas los corazones de nuestros hermanos. En esta tarde, Señor, queremos que tú, Señor, hables a nuestras vidas. Te pedimos, mi Dios, que tú nos guíes siempre de gloria en gloria, de victoria en victoria, Padre. Te pedimos que obres en nuestras vidas por tu voluntad, mi Dios. Alguien en la doctrina citaba a Filipenses, que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dios, tú lo has puesto en nuestros corazones, tú has puesto, Señor, tu Espíritu en nosotros, el cual nos ayuda a entender, a caminar, a percibir y a saber lo que tú, Señor, nos demandas y nos pides. Pedimos en esta tarde, Señor, tu dirección y que te quedes al control de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te oramos.
Amén. Hermanos, dice Santiago en el versículo 10, hermanos míos, su frase común para suavizar, para identificarse con los oyentes de la hermandad, hermanos, que debemos de tener entre nosotros. Sí, hermanos míos, eso, hermanos, siempre le da una suavidad y una identificación de Santiago con sus semejantes. Pero después de hermanos míos, voy a hacer una pregunta: ¿cuántos hermanos míos llevamos hasta ahora en Santiago? ¿Ya hicieron la cuenta? 8, mucho. Bueno, ya voy a terminar y les voy a preguntar, hermanos, Ok. Dice en el versículo después de hermanos míos, en el versículo 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermanos, el compromiso del Señor, o en el compromiso del Señor no hay ningún pretexto. Ningún pretexto, hermanos. ¿Sí? Nada. Esto es fuerte porque yo también así lo sentí. Nada de pretexto. ¿Por qué no hay pretexto para nosotros? Porque Santiago dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Esta palabra tomad, hermanos, es una palabra que significa echar de la mano, tener, agarrar o remover. Y la palabra como ejemplo es una palabra que significa algo que es mostrado, una copia o una figura o un modelo. Hermanos, desde que Dios hizo al hombre hasta nuestros días se ha revelado al hombre de una manera o de otra. Y a través de toda la historia del ser humano hay personas que decidieron seguir a Dios. Desde el principio, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? Desde el principio hay personas que se decidieron seguir a nuestro Dios. Está el caso de Abel, perdió la vida. ¿Está el caso de quién? ¿De Sem? ¿O cuál? ¿Quién le sigue a Abel? Sem. ¿Está Noé? ¿Quién más es de Noé? Abraham. ¿Y de Abraham quién? Isaac, Jacob. Y así nos podemos ir, Josué, etcétera, 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 etcétera. Pero siempre ha habido ejemplos de una vida que se santifica para Dios. Santiago, hermanos, en su idea de la segunda venida de Cristo, nos dice, hermanos míos, mientras viene nuestro Señor Jesucristo, sosténganse viendo a los ejemplos que tuvieron aflicción y que sufrieron paciencia, hermanos. Muchas veces nosotros como seres humanos llegamos a pensar que somos los únicos que estamos sufriendo. Y yo soy el único que está pasando por estas pruebas. Y yo soy el único que está pasando por estas aflicciones. Y estamos ahí renegando dentro de nosotros. Pero ¿saben qué? Detrás de nosotros hay muchísimos hermanos. Muchísimos hermanos que han sufrido y han tenido paciencia. Y son como ejemplo para nosotros, hermanos. Ahora bien, es interesante ver que Santiago dice como ejemplo, que son figura de aflicción y de paciencia. ¿Por qué Santiago dice de aflicción y de paciencia?
Hoy en día, hermanos, en muchos púlpitos cristianos se predica todo está bien, prosperidad, bienestar, tú vales mucho, etcétera, etcétera, humanismo, psicología, etcétera, muchas cosas se predican. Y te dicen, y te hacen ver una vida cristiana de color de rosa, hermanos. Todo bien, nada pasa, todo está bien. Pero ¿sabes qué? La vida cristiana no es color de rosa. La vida cristiana está llena de aflicción, hermanos. ¿Por qué está llena de aflicción la vida cristiana, hermanos? Porque en el mundo tendrás aflicción. Claro. Cristo lo dijo. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Qué hace esa aflicción en el cristianismo, en los hombres de Dios? Es la opresión del mundo hacia su vida, hermanos. Es la opresión de Satanás hacia su vida. En Santiago es pocas las veces que hemos hablado de Satanás. Pero ¿saben qué? Satanás está acechando para morderlo. El mundo está esperando para tirarle a usted el zarpazo. ¿Sí? Por eso es una vida de aflicción. Y hermanos, créanmelo, esta palabra aflicción, ¿verdad? Es un vocablo griego que significa adversidad, sufrir. A.T. Robertson la define de esta manera: sufriendo el mal o maltrato. Sufriendo el mal o el maltrato. ¿Sabían que la vida cristiana se compone de esto, hermanos? ¿Sí sabían? ¿O no sabían? ¿Sí sabían? Todos debemos de saber que va a haber aflicciones en nuestra vida. Todos debemos de entender que hay aflicciones en nuestras vidas. Pero Santiago dice, tomad como ejemplo, ¿verdad? Tomad como ejemplo de aflicción, de aquellos que recibieron el mal, de aquellos, ¿verdad?, que sufrieron y se enfrentan al maltrato, hermanos. ¿Cuántos de aquí hemos sido maltratados por el Evangelio? Si lo podemos poner del 1 al 10, yo creo que es del 1 al 2 lo que hemos sido maltratados. ¿Sí o no? ¿O lo podemos poner del 1 al 10? Podemos decir, no, nosotros hemos sufrido el 10. No, hermanos, no son. ¿Pero por qué? Gracias a Dios que Dios ha dado libertad de predicar el Evangelio libremente. Y de que tú puedes vivir tu vida cristiana libremente. Pero entonces, ¿por qué, hermanos, nosotros no hemos llegado a un grado más de aflicción? Ahora bien, el ejemplo es que no nada más nosotros podemos sufrir. Todos los del Antiguo Testamento han sufrido, hermanos. Y tenemos que sufrir en nuestro caminar cristiano. Tenemos que sufrir el maltrato o tenemos que sufrir el mal. Sí, hermanos, el mal sobre el pecado, hermanos. Humberto ya hablaba de la doctrina. El pecado, hermanos. Si alguien se aflige más en su vida cristiana, es por el pecado, porque no ha luchado hasta la sangre con él. Pero toda nuestra vida cristiana vamos a enfrentar las aflicciones. Ciertamente Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y cómo lo complementa? Pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Quiere decir que no vamos a ser exentos, como dicen en muchos círculos cristianos.
Quiero que me acompañen a 2 de Timoteo 1:8. Y vamos a ver qué le dice el maestro al discípulo. El maestro Timoteo a su discípulo, el maestro Pablo a su discípulo Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Fíjense bien cómo dice. Por tanto, ¿ya están ahí? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y pasémonos al capítulo 2, ahí versículo 3. Y sigue diciendo la idea, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y de ahí nos pasamos al capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, va a haber aflicciones en el ministerio. Va a haber aflicciones en tu vida cristiana. Va a haber esas tristezas, va a haber esas altas, va a haber esas bajas, va a ser medias, hermanos. Va a haber muchas cosas, ¿verdad? Pero debemos de tomar el ejemplo bíblico. Ahorita voy más para adelante. Y hermanos, también debemos de tomar el ejemplo en la paciencia, hermanos. Esta palabra paciencia, hermanos, es la que habla Santiago en el capítulo 1, que es soportar las pruebas o las adversidades. Hay ejemplos de personas que sufrieron con paciencia y aguantaron con paciencia, toda su vida cristiana en su aflicción, hermanos. ¿Sí? La paciencia en el fruto del Espíritu Santo es la misma palabra que aparece aquí, que es soportar debajo o aguantar las tribulaciones o los problemas. Ahora bien, ¿por qué otra vez volver a esa palabra paciencia? Es diferente de la que hemos hablado anteriormente. Volvemos a la palabra paciencia porque nosotros como seres humanos nunca somos pacientes. No me vayan a apedrear, hermanos. Nunca soportamos las cosas debajo. Siempre nos ponemos arriba. Y estamos a veces a la defensiva o a veces estamos derrotados. Ay, no puede ser, no. Y a veces estamos, no, ¿cómo? ¿Qué sabe qué? Son las dos cosas en donde reaccionamos a la paciencia. Pero nunca estamos así. Bueno, no estoy meditando, ¿verdad? Estoy tranquilo. Sino siempre tenemos una reacción, ¿verdad?, ante las adversidades o los problemas. O es una buena o es una mala. ¿Cuál es la que tú reaccionas? Solamente tú sabes, ¿verdad? Pero si nunca estamos así. Tranquilo. En nuestra vida cristiana necesitamos siempre la paciencia. Siempre. A mí mi esposa siempre me dice, tranquilo. No,
pero es que no sé, tranquilo. O cuando estás así, ya, tranquilo, reacciona, espera en Dios. La paciencia es soportar, hermanos, aguantar. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí somos pacientes, hermanos? A ver, levante la mano. Nadie. Pero, hermanos, debemos de tomar el ejemplo de todos los demás que fueron pacientes. ¿Sí? La paciencia es muy importante en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Ahora, la paciencia, también esta palabra paciencia significa longanimidad. ¿Se acuerdan de la palabra longanimidad que dije la semana pasada? Sí, significa un soporte, aguante o largura de ánimo. ¿Sí? O largura de temperamento. ¿Sí? Es una paciencia que no tiene límite. Largura de ánimo. Que no termine tu ánimo hasta desmayar, dice Hebreos, ¿no? Que no se quite su ánimo hasta desmayar. ¿Qué más significa esa palabra longanimidad? Largura de temperamento, pero ni tan arriba, pero ni tan abajo, hermano. Sí, es como una parte media esta palabra, ni tan eufórico, pero tampoco ni tan... ¿Sí? Sí, en serio, es esta así de... Bueno, ¿qué es el ánimo? ¿Quién me puede describir qué es el ánimo? ¿Florecita? Bueno, es una parte, ¿verdad? ¿En dónde más podemos nosotros experimentar el ánimo, Jati? Eso no es ser ánimo, eso es no tener ánimo, ese es desánimo. ¿Estás feliz como que tengo ánimo para ir al parque? Eres optimista. Que tienes una aptitud de hacer las cosas, ¿verdad? Pero a veces o es muy arriba o es muy abajo. Aquí lo peor es cuando es muy abajo, que estás, no quiero hacer nada. No, es que me siento muy triste. No, es que si le predico al de enfrente, me va a insultar. No, hermanos, ese ánimo va constantemente. Es constante. Pero es bien difícil, hermanos, hacer eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos altas y bajas. ¿Sí o no? Díganme sí o no. ¿Pero será imposible? No es imposible. Hay ejemplos en la Biblia de personas que soportaron así. Esta palabra longanimidad, de paciencia, hermanos, también, ¿verdad? Aparece en Colosenses 3:12. Y hermanos, la paciencia debe de ser una característica del cristiano. ¿Pueden buscar Colosenses 3:12? Colosenses 3:12. ¿Qué dice Colosenses 3:12? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Esa es la clave para entender todo el contexto hasta el versículo 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ok,
La palabra paciencia, hermanos, aquí es algo que tiene que caracterizar la vestimenta del cristiano. Tú debes de ponerte la camisa de la paciencia, hermano. A lo mejor te puedes poner la de los Pumas, Donaldo, pero esa no te sirve de nada. Ponte la playera de paciencia. ¿Sí? Ponte esa playera o vístete con la paciencia y con todo lo demás que dice este pasaje. Ahora, la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. ¿En qué parte aparece la paciencia en los frutos del Espíritu Santo? ¿Del Espíritu Santo? Paz, amor, paz. Más o menos es la cuarta, más o menos. Fíjense, de todo eso a lo demás le antecede la paciencia. Entonces, hermanos, tenemos que exhortarnos nosotros a ser pacientes. Ahora bien, en toda nuestra vida cristiana debemos ser pacientes, en todo. Hermanos, algo que debemos de entender en la paciencia es que no nada más es en la relación con los cristianos, unos con otros, sino también con las personas del mundo, ¿sí? Las personas del mundo y los hermanos entre nosotros. Tenemos que experimentar esa paciencia, ¿sí? Porque es muy importante para nuestra vida cristiana. Eso es un hecho. Por ejemplo, dice Efesios 2, vamos a Efesios 2. Digo Efesios 4, versículo 2. Dice, voy a leer desde el 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Sí? ¿Cuál es esa vocación a la que fuiste llamado? ¿Cuál es esa vocación? Tu vida cristiana. Hay muchos ministerios en la vida cristiana, en la salvación. Pero miren, ¿cómo se lleva a la práctica? Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios? Hermanos, en nuestra vida cristiana, nuestro servicio a Cristo se caracteriza por la paciencia. Pero es la paciencia entre unos y en otros, pero con amor. Sí, es con amor la paciencia, hermanos. A veces tenemos paciencia, pero no con el amor. Sí, y fíjense muy bien cómo dice Efesios. Teniendo paciencia, otra vez esa palabra, unos con otros en amor. Por eso al principio les decía, ¿cuánto te has enamorado del Señor? Entonces, si tú te has enamorado del Señor, lo que dice Efesios no será difícil, aunque pase lo que pase, ¿o no? ¿O sí será difícil? ¿Pase lo que pase? ¿Qué dicen ustedes? No veo ni una reacción. ¿Cómo ven? Están... A ver, otra vez, a lo mejor no me di a entender. A ver, otra vez. Si tú, hermano, te has enamorado del Señor, ¿sí? Si tú te has enamorado del Señor, la escritura de Efesios 4:2 no va a ser difícil que tú la puedas poner en práctica. ¿Cierto o no es cierto? Ah, gracias. Exacto. Hermanos, es que necesitamos tener una reacción al mensaje, hermanos. Tenemos que tener una reacción a lo que la Biblia nos dice. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tenerle paciencia a uno del mundo o tenerle paciencia a uno de la iglesia? ¿Qué es más importante para el cristiano?
¿Qué es más importante? ¿Al del mundo o al de adentro? Al de adentro, exactamente. Es más importante tenerle al de adentro, porque el de afuera, pues le vas a tener paciencia, pero a lo mejor ya no vuelves a ver a esa persona. O a lo mejor te va a apedrear y punto. ¿Sí o no? O te va a insultar, pero de ahí no va a pasar. No vas a tener roce con él. ¿O sí? No. Pero también se necesita la paciencia, hermanos, ahí. ¿Sí? Para soportar los insultos, para soportar los cerrones de puerta. Una vez íbamos evangelizando, yo y otra persona, y la otra persona era muy sensible. Entonces llegamos a tocar a una puerta y ella era una persona, una amiga, y era muy amable. Aquí varios la conocen. Y hola, buenas tardes, y el señor así, ¿qué trae? Y ya, mire, traigo un folleto, pero muy alegre, y luego le arrebata ¿qué es esto? No lo quiero. Ella, imagínense, ella así muy amable, muy hola, y ver esa reacción. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, los que son así, pues pero aquí se necesita la paciencia, ¿o no? Sí. También, hermano, sí. Mucha paciencia también. Sí, vas a pasar lo mismo. Y ella se fue bien triste. Iba conmigo platicando, pero bien triste. Y le dije, no te preocupes. Este es el trabajo que debemos de hacer. Esto es lo que debemos de hacer. Porque también nos tocaban gente, sí, pásele, venga, mire, hábleme. Bueno, esos son buenos, ¿verdad? Eso es muy bueno, ¿verdad? Pero si imagínense puros de esos. Necesitamos la paciencia en el servicio a nuestro Dios. A ver, vamos a ver 2 de Timoteo 4:2. Servicio 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:2. Ajá. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Ok, ¿para qué necesitamos la paciencia? Para predicar la palabra, hermanos. Para que exhortes, para que reprendas, para que redarguyas. ¿Sí? Para que exhortes a la persona. ¿Para qué? Con paciencia y con doctrina. La paciencia es importante para el servicio cristiano. Claro, Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad? De un pastor a otro pastor, ¿verdad? Pero, hermano, tú también te vas a enfrentar a todo eso. Tienes que ser paciente, hermano, ser paciente. Ahora bien, viendo estas cosas de la paciencia y de la aflicción, hermanos, es cosas que nosotros nos vamos a enfrentar. Ahora bien, los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos de personas fieles. ¿Sí? ¿Cómo dice Santiago? Regresamos a Santiago, capítulo 5, versículo 10, ¿sí? Dice, ejemplos de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora lo voy a tocar más abiertamente, solamente quería darles a entender lo que es aflicción y lo que es paciencia. ¿Cuáles son esos ejemplos de paciencia y de aflicción? Los profetas que hablaron en el nombre del Señor.
¿Quiénes son esos profetas que hablaron en el nombre del Señor? ¿Son los profetas que se oyen hoy en día? Son esos profetas de que tengo una palabra profética para ti. Humberto, tengo una palabra profética. O Dios nos dio una palabra profética. Esas son puras babosadas en otras palabras. En serio, sinceramente. Cuando el profeta de Dios hablaba, decía, vino a mí palabra de Jehová, hermanos. Vino a mí palabra de Jehová. Y nombraban el nombre del Señor. Y el Señor me dijo, o el Señor me dijo, hijo de hombre, ve a hacer esto. ¿Sí? Pero ellos hablaban en el nombre de Dios. Y hermanos, aquí es donde viene la prueba para todos nosotros. Nosotros debemos de estar hablando lo mismo en el nombre del Señor. Debemos de proclamar, hermanos, en el nombre del Señor. Si tú no has sufrido aflicción y no has tenido paciencia, hermano, en tu vida cristiana, puede ser que no estés caminando con el Señor. Así de sencillo, así de sencillo, hermano. Pero bueno, ¿cuáles son esos ejemplos de aflicción? Hermanos, ¿qué les parece el gran exitoso Jeremías? ¿Qué les parece el exitoso Jeremías? Ahora se dice en los servicios que Dios trae un avivamiento, y pues si lo trae, qué bueno, ¿verdad? Y que trae un avivamiento, y que Iglesia Bíblica Zacatecas va a estar rebosando, y etcétera, 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 ¿verdad? Jeremías es el más fracasado, y que si una iglesia no se llena es porque no es de Dios. Jeremías, hermanos, es un ejemplo de aflicción y de paciencia. Es uno de los grandes ejemplos de paciencia y de aflicción. Imagínense, el Señor dice, arrepiéntete pueblo, haz esto, haz lo otro. Está loco Jeremías. ¿Quién le hace caso? Le hagan caso a Jeremías, palabrero, ¿no? Y otra vez, el Señor dice, hermanos, arrepiéntanse esto y lo otro. ¿Saben por qué por qué pone el ejemplo? O dice Santiago, en los ejemplos de los profetas que hablaron, porque todos esos profetas hablaron juicio, hermanos. Juicio. Y los profetas de ahora hablan prosperidad y payasada y media. ¿Saben qué? Por eso se vuelve aflicción, y por eso necesitamos paciencia, porque Dios lo que habla es juicio. Juicio sobre su pueblo. Arrepiéntete, pueblo mío, arrepiéntete. El Antiguo Testamento, hermanos, todo el Antiguo Testamento está lleno de ese lenguaje. Todo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, vuélvanse a mi reprensión. Hermano, ¿qué nosotros predicamos? También predicamos juicio. Predicamos juicio a las personas. ¿Sí o no? ¿Ha usted robado alguna vez? ¿Ha mentido? ¿Y qué le va a pasar por haber mentido y por haber robado? Se va a ir al infierno. ¿Sí o no? Ese es el mensaje que predicamos. Ese es el mensaje que se ha predicado por todo el mundo. Pero sin embargo, ahora lo hemos diluido con un Cristo te ama, Cristo es bueno, Cristo esto. Y sí lo es. Pero para su pueblo, hermanos, juicio es lo que se predica, hermano. ¿Y por qué no sufrimos persecución? Porque no predicamos juicio, hermanos. No predicamos juicio. Imagínense a Jeremías cuando le dice a Dios, tú estás como poderoso gigante. ¿Qué cita es ese? ¿Sí conocen el canto? ¿No lo conoces, Humberto? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué cita bíblica es esa?
Me sedujiste, dice Jeremías, ¿verdad? Y fíjense cómo dice esa palabra, es me engañaste. Y fue seducido. ¿Por qué? Porque no fue fácil el ministerio de Jeremías, hermanos. Pero sin embargo él reconoce que Dios está como poderoso gigante para protegerlo. ¿Sí? Él está como poderoso gigante. ¿Cuántos han leído el libro de Jeremías? 1, 2, 3. ¿Quién más? 4. ¿Sí, Tristán? ¿Todo? ¿Quién más? Dense una vuelta por ese libro y van a ver lo que es sufrir por causa del Evangelio, por causa de la predicación de la palabra de Dios. Al último Jeremías, Dios lo bendijo, hermanos. ¿Qué les parece Daniel? ¿También habrá sufrido por causa de Dios? Sí. Una vez en el horno de fuego y otro con los leones. ¿Qué les parece a Habacuc, hermanos? ¿Les parece que Habacuc estaba sufriendo cuando escribió su libro? Sí, hermanos. ¿Hasta cuándo, Dios vas a permitir la injusticia en el pueblo de Israel? Son palabras de sufrimiento, hermanos, de aflicción. ¿Sí? ¿Y qué les parece el mayor ejemplo, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. De aflicción y de paciencia. Ir hacia la cruz, hermanos. Ir afligido hacia la cruz. Triste. En el libro de Lee Strobel, en el caso de Cristo, cuando da la explicación médica, es bien interesante para quien lo quiera leer. Esa explicación dice que Cristo se le destrozó el pericardio de su corazón. ¿Qué es el pericardio? Es la membrana que protege el corazón. Y dicen los doctores que eso pasa cuando hay una grande tristeza en el hombre. Y cuando el soldado le entierra la lanza, sale agua con sangre, hermanos. Todo, el Salmo dice, se derramó mi corazón, ¿verdad? Como cera. Imagínense la angustia y la tristeza de Cristo, pero aún así estar colgado en una cruz y con esa paciencia decirle a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se fijan el mayor ejemplo de aflicción? ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? ¿Y qué les parece el apóstol Pablo, hermanos? ¿Qué les parece el apóstol Pablo? En su carta segunda a los Corintios, en los últimos capítulos, ¿qué describe? 3 veces apedreado, azotado 50-1, naufragado 3 días en el mar, desvelos, hambres, aflicciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será un ejemplo de aflicción y de paciencia? Sí, hermanos. ¿Puedes aguantar 3 días sin comer? ¿Puedes aguantar 3 apedreadas? Insultos de mi nación, insulto de los no inconversos. En 1 Corintios 15, él dice que en Éfeso se enfrentó a fieras, ¿verdad? Sí. A fieras voraces. ¿Saben a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? No es a animales, es a gente, hermanos. Esa gente que se oponía a su ministerio, ¿verdad? ¿Dónde lo apedrearon a Pablo? En Listra, exactamente.
donde fue apedreado y Bernabé ya no se encontró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Bernabé salió corriendo, me supongo, porque estaban los dos predicando. Pero fíjense, grande ejemplo de aflicción y de paciencia. Si el apóstol Pablo, si nuestro Señor Jesucristo, si Habacuc, si Daniel, si Jeremías no hubieran tenido paciencia, hermanos, no hubieran completado el propósito de Dios aquí en la tierra. Por eso nosotros tenemos un llamado, hermanos. Tenemos un llamado aquí en la tierra. ¿Lo vamos a cumplir? Sí. Yo a veces pienso mucho, hermanos. Pero a veces me entristezco porque no soy ni un siervo ni siquiera inútil, hermanos. Soy un siervo súper inútil, porque ni siquiera lo que tengo que hacer lo hago, hermanos. Y eso me confronta a mí en mi corazón. Pero todos, hermanos, vamos a enfrentarnos ante las aflicciones y la paciencia. ¿Por qué? Hechos 1:8, hermanos. Vamos a Hechos 1:8. Y Hechos 1:8 dice: dice nuestro Señor Jesucristo, dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Cuando les promete el Espíritu Santo. Ahora bien, lo importante es que recibiremos poder para hacer la obra de Dios, pero la palabra bien interesante que quiero tocar aquí es: y me seréis testigos. Esta palabra testigos, martureo en el griego, significa mártir, hermanos. Mártir. ¿Qué es un mártir, hermanos? ¿Cómo? Exactamente. Hay alguien, que muere defendiendo su causa, ¿verdad? Y hermanos, dice Cristo: me seréis testigos. Ahora bien, ¿nada más se lo dijo a los apóstoles? No, se los dijo a todos los que estaban ahí reunidos. ¿Cuántos eran? ¿120 personas? 120 personas recibieron ese mandato. Me seréis testigos, me seréis mártires, hermano. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En dónde más? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros no somos lo último de la tierra, pero entramos en lo que Cristo dijo. ¿Se fijan, hermanos? Y puede, después de la muerte del apóstol Juan, hermanos, todos los apóstoles, el único que no murió de muerte trágica fue el apóstol Juan. Pero de los demás apóstoles, ¿cómo murieron? Martirizados. Otros en el Coliseo Romano. Pedro, crucificado de cabeza. Y así no me puedo ir. Les recomiendo, ¿cómo se llama el libro de los mártires de la iglesia? De Juan Fox, ¿verdad? Es muy bueno ese. Te puedes dar cuenta cómo los cristianos dieron su vida
en el Coliseo Romano. Se dice que en el Coliseo Romano ponían a los cristianos, pero antes de ponerlos en el Coliseo, les decían: ¿quién es el Señor? O sea, ¿quién es el Curios? ¿Quién es? ¿César o Cristo? Y ahí les daban la oportunidad de decir: no, bueno, pues el Señor es César. Bueno, eres libertado. Pero los que decían: el Señor es Jesús es el Señor, al Coliseo, muchacho. Y dicen partes, yo no sé si esto es en potencia pero dicen muchos historiadores que empezaban desde el menor hasta el más grande y le seguían preguntando: ¿quién es el Curios? ¿Quién es el Señor? Desde el hijo más chico hasta el más grande, o a veces familias completas. Si nos tocara el tiempo del Coliseo Romano, ¿qué íbamos a decir, hermanos? Imagínense que yo estoy preso, Viri, y Sharon ahí. ¿No se le hará un nudo en la garganta? Humberto, ¿no se te hará un nudo en la garganta? ¿Josué? ¿Sí o no? Pero preguntaban: ¿quién es el Señor? Y tenías que decidir: ¿Cristo o el César? Se los dejo de tarea. ¿Ustedes qué hubieran dicho? ¿Se fijan que batallamos? ¿Se fijan que no nos hemos enamorado del Señor grandemente? ¿Se fijan? Entonces, hermanos, son ejemplos de las aflicciones y de la paciencia, hermanos. Juan Hus fue quemado, ¿verdad? ¿Quién más, hermanos? Mártires, muchos misioneros, hermanos. ¿Eh? No te escuché. Oh, no he escuchado de ella, pero sí, pero son ejemplos para nosotros, hermanos. Y Hebreos 12:1, hermanos, vamos a Hebreos 12:1. Dice: por tanto, ¿ya están ahí? Voy a darles una oportunidad. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, y nos da un consejo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuáles son esos testigos que dice el autor de los Hebreos? Todos los que están en el capítulo 11, todos los héroes de la fe, y habla de muchos. Todos ellos son ejemplo para nosotros de que en verdadmente se puede vivir una vida cristiana aún en persecución. ¿A quién le llaman la atención las misiones, excepto de ustedes, la que están misionando? ¿A quién le gustan las misiones? ¿A quién le gustaría ser misionero? Ahí hay una manita que se levantó. Se me hace que no. Allá está otra mano levantada, 2. ¿Quién más? Allá está otra mano levantada, son 3. ¿Quién más? 4. 5. Voy a empezar con Hati. ¿A qué lugar te gustaría ir a hacer misión? Aquí. Isaías, ¿a dónde te gustaría hacer misión? A China. Paola, ¿a dónde? Te voy a dejar al último, Grace, a ti. ¿A dónde, Paola? A Alemania. Alexa, ¿a dónde? Nunca lo has pensado, pero quieres ser. Grace, a China. ¿Saben a lo que se van a enfrentar? Grace, ¿sabes a lo que te vas a enfrentar? ¿Qué pasa si el Señor te llama a un lugar árabe?
Pero claro, tienes que tener tu esposo para que te lleve allá. ¿Qué les pasaría? O sea, ¿qué opinarían, Jati, si te lleva a un lugar de los árabes, donde no puedes hablar nada de Cristo? Musulmanes, perdón, ahí, mejor para que mejor se entienda. ¿Lo han pensado? ¿Seguirían siendo misioneros? Te van a matarlos. Quizás te van a matarlos. Sí, exactamente. Gracias a Dios que en México no hay eso. ¿En Chiapas? Hay persecución en Chiapas, sí. ¿Irías a Chiapas? ¿No? Entonces no eres misionera. No, pero fíjense, ahora ellos son los que sienten o les gustan las misiones. Pero sabes que todos nosotros tenemos que ser misioneros en nuestra vida. ¿Sí? En nuestras familias, en nuestra colonia. Y ahora en el jardín donde vamos a ir a predicar. Si empiezan a tirarnos jitomatazos, hermanos, debes de tener paciencia. Y hermano, a lo mejor correr, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Esas son partes de las aflicciones de una persona que entrega su vida a Cristo Jesús. Esa es nuestra vida. Por eso todos esos, yo les llamo payasos, ¿verdad?, que hablan de prosperidad y de todo eso, no es cierto, hermanos. Sí da Dios y recompensa, y a muchos tienen prosperidad y muchos no, pero en eso no se basa la vida cristiana. La vida cristiana se basa en predicar, hermanos. Y es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos, hermanos. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de todos ellos? ¿Cómo se llama este que murió con los indios? ¿No es David Livingstone? No, ¿verdad? Es... ¿El avión? David Brennan, ¿verdad? Ese es uno. Y el del avión. Ajá. ¿Cómo se llama? John Elliot también, ¿verdad? Sí, en Ecuador. Sí, es John Elliot, sí, cierto. Porque el otro es David Livingstone y Brennan, también ese. Todos ellos dieron su vida y son ejemplos ya para nosotros, hermanos. Y si nos vamos más atrás vamos a ser más confrontados, porque muchos dieron su vida por el Señor. Regresamos a Santiago, hermanos. Habla, grita, predica el nombre del Señor Jesús. Porque no hay salvación, no hay un otro nombre en el que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. Ahora bien, versículo 11. Todos ellos son ejemplo para nosotros, y dice Santiago en el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hermanos, para muchos círculos cristianos el sufrir es sinónimo de pecado, aunque sí es cierto, pero no todo el tiempo. Hermanos, nosotros, hermanos, todo el que sufre por la causa de Cristo, sí, es bienaventurado. La palabra bienaventurado, hermanos, ¿qué creen que significa la palabra bienaventurado? Doblemente feliz, sí, bendecido, pero es también un vocablo que habla de algo grande, hermanos, ¿sí? Una felicidad grande, hermanos, que se puede definir bendecido y doblemente feliz. Entonces, hermanos, tú eres una persona que debe de ser doblemente feliz por ser perseguido. Pero, hermano, a veces somos perseguidos por nuestra incompetencia en nuestra vida cristiana. Ahora, por nuestros errores cristianos.
¿Sí? Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. ¿Qué nos irá a decir Pedro? Ajá. Fíjense bien cómo dice. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Ok. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué está queriendo decir Pedro? Pedro está diciendo que si sufres por todo lo malo que haces, por tu irresponsabilidad en tu vida cristiana, a lo mejor lo soportas, ¿verdad? Pero ¿qué más es sufrir por la causa de Cristo? Es mejor sufrir por la causa de Cristo. Pero muchos hermanos estamos sufriendo por nuestro propio pecado, hermanos. Y qué grande tribulación es esta la que estoy pasando, Dios, ¿por qué? Si Dios te respondiera, te diría, arrepiéntete. Estoy teniendo una lucha. No, el Satanás me está abofeteando, me está dando los dardos, ¿verdad? Ok, ¿estás predicando? ¿Estás viviendo una vida santa en Dios? Pues no, porque es que he cometido errores y esto y lo otro. Entonces tu lucha o tu sufrimiento no es por causa del Evangelio, es por causa de tu irresponsabilidad en Cristo. Pero muchos decimos, estoy pasando por una tribulación grande. ¿Sí? Hermanos, las aflicciones nos ayudan a forjar nuestro carácter, hermanos. Las aflicciones nos ayudan a forjar nuestro carácter y a mantenernos firmes en la fe, porque nuestra fe tiene que ser probada. Y hermanos, las adversidades y las aflicciones son la universidad para graduarnos en el cielo, hermanos. ¿Sí? ¿Me la creen o no me la creen? Sí. Hechos 14:22. Así es que si se quiere graduar a la vida eterna, no es todo color de rosa, hermanos. ¿Sí? 14:22. Es Pablo, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones. Mateo 5:11. Mateo 5:11 en el Sermón del Monte. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Entristezcáise, desanímense. No, ¿verdad? Creo que me equivoqué.
No. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esa escritura, erguid vuestros rostros porque vuestra redención está cerca. Hermano, levanta tu rostro y di: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre las penalidades como soldado de Cristo. Enfréntalas, hermano, enfréntala, pero es nuestra universidad para entrar a la vida eterna. Sí, muchos están con una limonada esperando ser su redención. La historia del progreso del peregrino, hermanos. ¿Quién la ha leído aquí, el progreso del peregrino? ¿Y qué nos enseña el progreso del peregrino? ¿Quién es el que entró? ¿Quién es el que entró a la vida eterna? ¿Cristiano o el que llegó con sus propias fuerzas y se encontró con la puerta cerrada? Cristiano. Y lo que pasó cristiano no es nada fácil. Esa es nuestra universidad, hermanos. Ese es nuestro paso a la vida eterna, porque ya lo recibimos. Eso es lo que nos toca vivir. Regresamos a Santiago, hermanos. Y después del punto, fíjense qué ejemplo nos da Santiago. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, hermanos, es un ejemplo grandísimo para nosotros. ¿Por qué Job, hermanos? Porque sufrió mucho. Sufrió mucho, pero déjenme decirles que es el más de los antiguos que los demás. Job no tenía una revelación escrita como nosotros. Él no tenía esto para decir estoy bien, estoy mal. Lo que tenía Job es un mandamiento que se transmitía de generación a generación. Y si una persona sin la Biblia, con la palabra que se revelaba y se transmitía oralmente, pudo ser fiel a Dios, hermanos, es un mayor ejemplo. Mayor ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos esto y batallamos para ser fieles a Dios. Ahora imagínense Job con esa transmisión oral. ¿Se pueden fijar el gran ejemplo que nos va a dar Santiago? Santiago nos da en el ejemplo de Job. Muchos argumentan que Job no fue paciente porque se quejó mucho. Puede ser que sí, hermanos. Él se quejó y se quejó delante de Dios y dijo muchas cosas, pero él fue fiel a Dios y soportó. Y si no hubiera tenido paciencia, él le hubiera hecho caso a su mujer. ¿Sí o no? Dios le permitió a Job sufrir esto. ¿Saben para qué? Para enseñarnos a nosotros y para restregarle a Satanás que sí hay personas que son fieles a él. ¿Y cuál es el ejemplo? Vamos al libro de Job, hermanos. Vamos al libro de Job. Si usted piensa que le ha pasado de todo, yo creo que no. Bueno, a lo mejor y sí. Pero no puedo decir si sí o si no. Solamente cualquiera de ustedes lo sabe. Job capítulo 1, hermanos. Capítulo 1, versículo 6.
Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo importante aquí es que él dice en la tierra, hermanos, no allá en Marte, no en Venus, no en otra parte, en la tierra. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? ¿Y lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí que todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que los hijos y las hijas comían, y resumo todas las cosas, Job se quedó en la ruina, hermanos. ¿Sí? Job se quedó en la ruina, hasta el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job se quedó en la ruina y se quedó solo con su esposa. Y él, en vez de renegar lo que dijo, Dios da, Dios quita. Sea bendito el nombre de Jehová, ¿verdad? O sea, el nombre de Jehová sea bendito, ¿verdad? Y aún dice que no pecó ni atribuyó a Dios todo el mal que recibió. Bueno, esa es una parte. Ahora la segunda parte. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y el que le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatua? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, ¿qué ejemplo es Job? Mucho, ¿no? En una dice, Dios quitó, Dios dio, Dios quitó. En otra dice, ¿recibiremos nada más el bien y no el mal? Hermanos, aún soportó a su esposa. Maldice a Dios. Fíjense que aquí hay una controversia, pero no me voy a meter en ese, pero el siguiente versículo siempre lo confirma. La palabra bendición, la palabra maldice
¿verdad? Esto es, dijo Paul Walker, ¿verdad? Esto es un extra, pero la palabra maldice significa bendición en el hebreo, pero el contexto nos habla lo más correcto, ¿verdad? Pero entonces dice la esposa, ¿verdad? Para no meterme en otras cosas, dice la esposa: maldice a Dios y muérete. ¿Le ha pasado lo de Job? ¿Alguien ha pasado lo que Job ha pasado? No, ¿verdad? Nada. Y sin embargo, él le restregó a Satanás el ejemplo de Job, porque Job ni siquiera sabía lo que estaba pasando, pero Dios y Satanás sí sabían lo que estaba pasando. Y hay una lección para nosotros, hermano, que todo podemos hacerlo en el nombre del Señor. ¿Sí? Para predicar el Evangelio, hermanos, para hacer el servicio a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es la aplicación correcta de ese pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para el compromiso, para la predicación del Evangelio, hermanos. Porque de eso está hablando Pablo a los filipenses. Entonces Job, hermanos, es un grande ejemplo, hermanos, de que sí se puede y de que, hermanos, no le echemos la culpa a Satanás. Todo le echamos la culpa a Satanás. Aquí hay otra enseñanza. Satanás no hace nada porque a él se le pega la gana. Él no es soberano, hermanos. A él Dios se lo permite. Está bajo la autoridad de Dios. Entonces, si Satanás viene a atacarlo, soporte, hermano. Nomás acuérdese de Job. Nos da el ejemplo que en verdadmente sí se puede. Nosotros tenemos la revelación escrita. Job no, hermanos. A veces batallamos, hermanos, batallamos. Y hermanos, regresamos a Santiago. Ay, pero ahí quédese en Job, no se vaya de Job, ¿verdad? No se vaya de Job. Ahí quédese. La paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. Hermanos, cuando habla del fin del Señor, esta palabra fin es la demostración de Dios, lo que Dios demuestra. Y del capítulo 3, desde el capítulo 4 de Job hasta el capítulo 42, hermano. No, es el 42:10. Pero estoy diciendo que desde Job capítulo 3, o más bien del capítulo 4, todo eso, hermanos, hay muchos que quisieron solucionar el problema de Job y hacerlo entender. Y lo único que hicieron fue lastimarlo más. Lastimarlo más. Pero como él esperó en el Señor, no es hasta el capítulo 39 que Dios le responde a Job. ¿Sí? Y en el capítulo 42:10, fíjense bien cómo dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él el pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo
14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Yemina, el de la segunda Sesía, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, lleno de días. Dios recompensó, hermanos, la fidelidad a Dios. Y Santiago dice, por eso da el ejemplo de Job, que Dios es misericordioso y compasivo, hermano. Dios sabe hasta cuándo tú vas a poder resistir, pero Él te quiere ver firme, hermano, resistiendo, ¿sí? Él te quiere ver fuerte, hermano, que no seas conmovido, ¿sí? La palabra paciencia, hermano, aquí en Job es una palabra que significa permanencia, hermano, inconmovible. Esa es la palabra que significa aquí en Job, la paciencia de Job, una persona que no se mueve para nada, hermanos. Nosotros cualquier detallito y ya no venimos a la iglesia. Cualquier detallito y ya no vamos al estudio de la célula. Cualquier detallito y ya no tenemos ánimo para leer nuestra Biblia. Y otro detallito y ya no queremos congregarnos. No, hermano, esa palabra paciencia es que tienes que estar firme ante cualquier situación. La paciencia de Job estuvo firme. Job estuvo firme, hermano. Entonces dice, por nada estéis afanosos. Filipenses 4. Vamos a Filipenses 4, hermanos. Filipenses capítulo 4. 7. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra que se usa para paz aquí, hermanos, no es la que se usa para unión. Es la palabra que se usa para tranquilidad, hermanos. Dios te da una paz que sobrepasa lo que tú puedes entender. Tú no puedes entender esa paz que Dios te da, pero Dios te la da. Porque Él guardará tus pensamientos. ¿Y qué más dice? Y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Verdad? En Cristo Jesús. Hermano, 1 Pedro 5:7, echad vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, todo lo que vivimos por causa del Evangelio, todo lo que sufrimos por causa del Evangelio, hermanos, Dios nos ha dado una paz, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y Dios nos recomienda echar todas nuestras ansiedades o todo lo que nos impide a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero hermanos, tenemos un compromiso delante de Dios, y el ejemplo es: predica el Evangelio, hermano. Apártate del pecado, hermanos. Santifícate. Camina en el Señor.
Entrégate completamente a Él. No tengas temor de las aflicciones. No tengas temor de lo que viene. Confía en el Señor y Él hará. ¿Confías en el Señor? ¿Confías en Dios? Aunque te den unos latigazos, hermano. ¿Cómo podemos entender unos latigazos en este tiempo? O unas pedradas. Tenemos que estar preparados, hermanos, para la obra del Señor. Y esto va a pasar hasta que el Señor regrese por segunda vez. Pero no hay pretexto para servir a Dios. No hay pretexto para comprometernos al servicio de Dios. No hay pretexto, hermano, para que tú mañana no digas, pues ya no voy a la iglesia, pues ya no voy a la célula, ya no voy a esto, ya no quiero esto. No hay pretexto, hermano, no hay. Muchos siervos atrás nos dan ejemplo de que se puede. Y ese ejemplo de Job, hermanos, créanmelo que debemos de pensar en ese ejemplo. Sin revelación escrita, pura revelación oral, y decidirse a haber servido a Dios, justo, temeroso de Dios y bueno. Hermano, ¿te vas a comportar como Job? ¿O te vas a comportar como aquellos que dicen, no vuelvo más para... Dice Cristo que aquel que pone su mano en el arado y voltea para atrás, no es digno de Él. ¿De cuáles vas a ser tú? ¿De los que voltean para atrás o de los que siguen hacia adelante? A pesar de lo que pase. Decídelo tú. Vamos a ver. Señor.